Perdón por la demora y además tuve unos problemas. Ojalá que no nos fastidie la señal y el internet durante la presentación. Pero nada, bienvenidos una vez más al webinar del día de hoy. Mi nombre es Javier Pérez, soy Chef Rational certificado y soy el encargado del área de capacitaciones gastronómicas en Ecatega. Espero que este webinar les sea de mucha utilidad y les agradezco a todos su participación. Antes de empezar, les voy a pedir que por favor se detengan un momento para poder desactivar su cámara y para silenciar sus micrófonos para llevar un mejor manejo del webinar y no interrumpir a los demás participantes. Gracias. Nosotros somos Ecatega, la Escuela de Capacitación Técnica y Gastronómica, y somos la primera escuela virtual en Latinoamérica. Iniciamos nuestro programa de webinars técnicos, gastronómicos y de diseño de cocinas. El webinar del día de hoy está titulado como Control Total, Cocción al Vacío. Y objetivos son explicar las bases de la cocción al vacío, mostrar la gran cantidad de beneficios que le brinda a una operación de alimentos y bebidas, y analizar los procesos que deben acompañar a la cocción al vacío para sacarle el máximo provecho. Esta presentación durará aproximadamente una hora. En los primeros 50 minutos les haré la presentación de la información que tenemos preparada para ustedes y al finalizar tendremos una ronda de preguntas de aproximadamente 10 minutos. Les pido que las preguntas las realicen a través del chat y si tienen algún inconveniente pueden abrir sus micrófonos y también realizarme la pregunta directamente. La presentación que voy a utilizar en esta presentación se les enviará vía mail al finalizar el webinar. Ecatega brindará webinars gratuitos de forma permanente. Sus comentarios y temas de interés son muy tomados en cuenta por nosotros para el desarrollo de nuestros futuros webinars. Aprovecho en agradecer a nuestros patrocinadores Mis Partes Online y Mixac Latam por permitirnos llegar a todo el Perú. Antes de empezar, un último consejo para que puedan apreciar mejor la presentación es que puedan dirigirse al modo de pantalla completa. Pueden acceder a él a través de el icono de los 3 puntitos que está en la barra emergente para poder apreciar mejor la presentación, como repito. Entonces, sin más que decir, comenzamos con el tema de hoy, que es la cocción en el vacío. Y para ello, a pesar de que ya tuvimos un webinar en el que hablamos sobre el empacado al vacío, vamos a hacer una especie de resumen o de repaso, porque entendemos que hay participantes que tal vez no estuvieron en este webinar anterior, y además siempre es bueno entender la cocción al vacío desde sus bases, ¿no? En este caso, el empacado al vacío vendría a ser un paso previo, por decirlo de alguna manera, de la cocción al vacío. Así que vamos a comenzar revisando qué es el empacado al vacío, ¿no? Básicamente, el empacado al vacío es un sistema de conservación de alimentos, ¿no? Así de simple. Uy. A ver, me van a perdonar, pero Se parece... interrumpió, se interrumpió. Sí, parece que alguien más está compartiendo su pantalla. A ver, a los participantes, porfa, hay alguien que está compartiendo su pantalla, con lo cual me va a impedir presentar la mía. Podemos saber, a ver, participantes. No sé realmente quién está compartiendo su pantalla. Voy a compartir la mía de nuevo, a ver si es que se anula la otra. Pati, ¿me puedes confirmar, porfa, si logran ver? Ya se visualiza. Mil disculpas por el error, gracias. Listo, no hay problema. Entonces, como decía, el empacado al vacío simplemente es un sistema de conservación de alimentos, ¿no? A veces puede parecer para algunas personas que es un sistema súper complicado, ¿no? O de repente le tienen cierto miedo, pero en realidad no es otra cosa que un sistema de conservación de alimentos. Como veíamos el webinar anterior, el ser humano siempre ha buscado formas de conservar sus alimentos, ¿no? De prolongar su vida. Básicamente los alimentos se descomponen cuando hay una proliferación bacteriana, ¿no? Y las bacterias proliferan o se desarrollan justamente
cuando encuentran un medio ideal para su desarrollo, ¿no? ¿Cuál es el medio ideal para que una bacteria se desarrolle? Bueno, primero necesita alimento, ¿no? En este caso, nutrientes que encuentra en los alimentos, ¿no? Luego necesitan agua y luego necesitan oxígeno. Entonces, estos métodos de conservar alimentos siempre lo que buscan es anular alguno de estos factores para que las bacterias no se puedan desarrollar, ¿no? Sea que eliminemos el oxígeno, sea que eliminemos el agua, o sea que, bueno, los nutrientes no se pueden eliminar, vamos a poder conservar la vida útil de nuestros alimentos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la deshidratación probablemente es el método de conservación más antiguo, uno de los más efectivos, de hecho, y que se sigue utilizando hasta ahora, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver, voy a poner mi botón láser. eh, Ahí está. Acá podemos ver frutas deshidratadas, ¿no? Y verduras deshidratadas a través del calor, ¿no? Básicamente a través de un calor controlado eliminamos todo el agua del alimento y por lo tanto las bacterias ya no encuentran un medio ideal para su desarrollo, ¿no? De igualmente el chuño, por ejemplo, ¿no? Es un producto, es papa que se deshidrata a temperaturas muy bajas, ¿no? Pero de igual manera lo que se está logrando es justamente eliminar el agua. Luego encontramos, por ejemplo, la cecina y el charqui, ¿no? Que son carnes que de alguna manera, bueno, la cecina se ahuma, ¿no? Pero dentro de este proceso de ahumado, lo que estamos logrando es nuevamente deshidratar la carne. Y con el charqui lo mismo, ¿no? Básicamente estamos secando la carne, estamos dejándola sin agua. Existen aditivos alimentarios, ¿no? Que, por ejemplo, los nitritos, ¿no? Que nos ayudan de alguna manera nuevamente a deshidratar y a conservar nuestros alimentos. Existe la conservación a través del vinagre, ¿no? Básicamente cambiando el pH y logrando un medio ácido donde las bacterias no sobreviven, ¿no? Y finalmente acá vemos, por ejemplo, la conservación a través del aceite, ¿no? Que es gracioso, ¿no? Porque a pesar de ser una técnica de conservación muy antigua y muy simple, de alguna manera a mí me hace acordar al empacado al vacío, porque básicamente lo que conseguimos con el aceite es formar una película, ¿no? En nuestro alimento, justamente para que este ya no pueda tener contacto con el oxígeno y así mantenerlo y que las bacterias no se desarrollen, ¿no? Este, entonces, nada, nuevamente, el empacado al vacío no es más que otra técnica de conservación o de conservar los alimentos, ¿no? Obviamente es una técnica más especializada y más moderna, y justamente por ello, sin duda, también es un método de conservación más eficiente, ¿no? Básicamente los métodos de conservación que hemos estado revisando, de alguna u otra manera, cambian las características organolépticas, digamos, del alimento, sea que lo deshidratamos, ¿no? Esa manzana deshidratada nunca va a volver a recuperar la textura que tuvo mientras estuvo fresca. Ese charqui que deshidratamos nunca va a volver a tener la textura, el aroma, etcétera, que tuvo cuando la carne estuvo fresca, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, una diferencia importante del empacado al vacío frente a los demás métodos de conservación, un poco más rudimentarios o más antiguos, es que justamente permite que no se cambie las propiedades originales del producto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la empacadora al vacío? ¿No? Básicamente permite retirar hasta el 99% del oxígeno de una bolsa o contenedor y sellarlo, ¿no? Yo creo que todos acá conocemos lo que es una empacadora al vacío. Básicamente es este equipo que vemos en la pantalla, que funciona de una manera muy fácil realmente, ¿no? Tiene una bomba dentro. Nosotros colocamos nuestro producto, sea en un contenedor o sea en una bolsa, y lo que hace esta bomba es aspirar todo el aire que hay dentro de la cámara, y de esta forma conseguimos retirar también el aire junto con el oxígeno de nuestra bolsa. Y luego tiene una barra que nos va a permitir, a través de un poco de calor, sellar esta bolsa o contenedor, con lo cual logramos mantener nuestro producto sin oxígeno dentro del empaque, ¿no?
¿Y para qué nos sirve esto? Básicamente para prolongar la vida útil de los alimentos, como ya vimos, pero manteniendo su calidad y sus propiedades, como veíamos en el slide anterior, ¿no? Con esto me refiero a lo mismo que mencionábamos hace un momento. O sea, yo, por ejemplo, puedo conservar unos tomates en aceite, ¿no? Entonces, probablemente estos tomates deshidratados prolonguen su vida útil, ¿no? Pero definitivamente este tomate ya está deshidratado y bueno, por último va a tomar seguramente el olor y el sabor del aceite de oliva, por dar un ejemplo, en el que los estaba conservando, ¿no? Entonces, siempre de alguna manera va a variar el producto. Podemos conservar alimentos tanto crudos, semi preparados o cocidos, ¿no? Esa es otra ventaja importante del empacado al vacío, ¿no? Vamos a conservar nuestros alimentos y a prolongar su vida útil, y esto de hecho se relaciona bastante con el tema de hoy, que es la cocción al vacío, y eso, ¿no? Nos va a permitir prolongar la vida útil hablando de un producto cocido, semi preparado o completamente cocido, ¿no? Entonces, ¿de qué nos ayuda o cuál es la base, cuál es la teoría detrás del hecho de poder retirar el oxígeno de nuestra bolsa y de nuestro producto? Básicamente, impedir el desarrollo de bacterias aerobias, ¿no? Sabemos que existen bacterias aerobias que necesitan aire para vivir y bacterias anaerobias que no necesitan de aire para vivir, ¿no? Con esto quiero decir que al retirar el oxígeno de la bolsa, por lo menos nos aseguramos de que todas las aerobias, que por lo general son la mayoría, eh, ya no tengan oxígeno y por lo tanto no puedan desarrollarse, ¿no? El empacado al vacío nos va a ayudar a reducir la oxidación, que es este fenómeno que ya todos conocemos, ahora lo vamos a explicar un poquito más en el siguiente slide, eh, en el que básicamente cuando nuestro producto entra a contacto con oxígeno, sufre un efecto, ¿no? No solo físico en apariencia, sino que también nutricionalmente hablando, encontramos una pérdida de valor, ¿no? Este, la bolsa o el envase protege al alimento de quemaduras por frío, ¿no? Esto podría ser como un beneficio secundario para algunas personas, pero en realidad cuando vamos a conservar un alimento durante un periodo un poco más prolongado de tiempo en una cámara, ya sea de congelación o de refrigeración, y sobre todo si hablamos de un producto delicado, entonces esto viene a ser una gran ventaja, ¿no? Porque nos va a permitir mantener intacto el color de nuestro alimento. Y por último, nos ayuda a conservar la humedad del producto, ¿no? Porque como todos sabemos, la evaporación es un proceso que se da constantemente en cualquier ser vivo, en cualquier alimento, ¿no? En general. Entonces, por más que nosotros tengamos un producto eh, a una temperatura adecuada dentro de una cámara, siempre va a haber un mínimo proceso de evaporación, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos empacado nuestro producto, obviamente al estar envuelto en una bolsa, de alguna manera u otra reducimos esta evaporación, por lo tanto, hablamos de una reducción de mermas, ¿no? Mencioné que íbamos a hablar rápidamente de la oxidación, ¿no? Les decía qué ocurre cuando las sustancias químicas de los alimentos están expuestas al oxígeno, ¿no? Y lo que pasa es esto que vemos en pantalla, ¿no? Como decía, creo que todos hemos abierto una palta alguna vez, la hemos dejado de un día para el otro en la refri y al día siguiente ha amanecido negra, ¿no? O bueno, lo vemos con una manzana, con papas, ¿no? Con muchos productos que son sensibles al oxígeno y que se oxidan rápidamente. Este, y bueno, esto realmente trae cierto cambio de sabores en algunos casos, en algunos menos, en algunos más, ¿no? A veces una palta con unos cuantos minutos a la intemperie que se oxidó un poco, realmente no tiene un cambio de sabor muy grande, ¿no? Pero hay otros productos que sí, ¿no? Este, pero bueno, en fin, si tan solo la oxidación quedara en que va a haber un cambio en el aspecto físico del alimento, tal vez no sería tan grave, ¿no? Pero el real problema de la oxidación es que hace que nuestros alimentos tengan una pérdida de valor nutricional y eso sí que nos importa bastante, ¿no? Entonces, ahora que ya hablamos y que ya entendimos el empacado al vacío, vamos a ver
vamos a hablar sobre el empacado al vacío aplicado al mundo de la cocción, ¿no? O simplemente, y bueno, es el tema que nos reúne el día de hoy, la cocción al vacío, ¿no? Porque actualmente ya es casi imposible hablar de empacado al vacío sin mencionar la cocción al vacío y viceversa también por lógica, ¿no? No podemos hablar de la cocción al vacío sin antes haber entendido qué significa y para qué sirve el empacado al vacío, porque definitivamente es algo que necesitamos para poder realizar cocciones al vacío, vale la redundancia. Entonces, ¿qué es la cocción al vacío o sous vide? Les he puesto esta palabra en el título porque sé que muchos probablemente relacionen la cocción al vacío con esta palabra, ¿no? O con estas dos palabras, sous vide, ¿no? Que básicamente son dos palabras francesas que literalmente significan bajo vacío, ¿no? O al vacío, como queramos verlo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de cocción sous vide, hablamos de cocción al vacío, ¿no? Realmente es un nombre que, bueno, se volvió comercial por alguna razón, de hecho porque los principios de la cocción al vacío se dieron en Francia. eh, este, entonces, nada, por si había alguna duda ahí con respecto a la relación entre la cocción al vacío y estas palabritas sous vide, básicamente esa es la relación, ¿no? Sous vide significa literalmente bajo vacío. Entonces, ¿qué es la cocción sous vide? Es una técnica gastronómica, una técnica de cocción, como quieran llamarla, en la que básicamente sometemos un alimento empacado al vacío a la acción del calor, ¿no? A temperatura constante y controlada y por el tiempo necesario, ¿no? Necesitamos someter a nuestro alimento a contacto con calor, pero como requisito, este calor debe ser controlado, ¿no? Si yo le indico al equipo que vamos a utilizar que tiene que mantener la temperatura a una determinada temperatura, tenemos que lograr controlarla y además tiene que ser constante, ¿no? Y prolongada por el tiempo que yo lo requiera, ¿no? Entonces, voy a colocarles un video de Joan Roca. Joan Roca es el chef del Seier de Can Roca, ¿no? Uno de los mejores restaurantes del mundo, ha sido número uno del mundo también. Pero en este video nos explica de manera muy sencilla la cocción al vacío, ¿no? Y me gusta porque, de hecho, él tiene, como se imaginarán, ya les mencioné que es uno de los mejores restaurantes del mundo, la cocina y las técnicas que emplean es una locura, ¿no? De hecho, que es una cocina al más alto nivel, pero en este video, él de una manera muy casera y muy sencilla nos explica lo que es el empacado al vacío, ¿no? Perdón, creo que el audio no está... Sin audio. A ver. También de conservación y esencialmente se trata de introducir un producto dentro de una bolsa, extraer todo el aire y lo vamos a introducir en agua a temperatura controlada. Vamos a preservar sus propiedades organolépticas, sus propiedades nutritivas y también va a ser un método mucho más saludable de transformar el producto de crudo a cocido. Bueno, en resumen, lo que les dije, ¿no? Una manera muy sencilla de explicar el sistema. Él empaca su medallón de lomo con, bueno, a eso no podemos llamarle empacador al vacío, ¿no? O tal vez sí, no sé, pero
Obviamente, si hablamos de un restaurante, de una operación un poco más grande, definitivamente ese no es el método para extraer el aire de nuestros productos. ¿No? Simplemente es para dar un ejemplo. Este, y bueno, no es por ser rajón, pero creo que todos los cocineros estaremos de acuerdo en que al gran Joan Roca le faltó sellar un poquito más su medallón de lomo. Pero nada, era un ejemplo para mostrar el proceso, ¿no? Es así de simple como lo hemos visto. Sazonar nuestro producto, empacarlo al vacío, realizar una cocción con un equipo que nos permita realizar que nos permita mantener una temperatura controlada por un periodo de tiempo. eh, y finalmente, bueno, eh, procedió con el corte y podemos ver el término de su medallón de lomo, ¿no? Entonces, vamos a revisar un poquito cuál es el equipamiento necesario eh, para realizar correctamente este sistema, ¿no? Lo primero es la empacadora al vacío, de la que ya hablamos. Este, es, es, es necesaria si estamos hablando de una operación de alimentos y bebidas como un negocio, ¿no? Tal vez acá Joan dentro de su casa no necesita una empacadora al vacío, aunque también hay empacadoras muy pequeñas, pero definitivamente para una operación más grande necesitamos una empacadora al vacío que garantice además que si le decimos que queremos que extraiga el 99% de oxígeno de nuestro producto, realmente lo haga, ¿no? Y bueno, las bolsas, ¿no? Que a continuación quería hablar súper rápido sobre las bolsas. En verdad, hay un montón de teoría detrás de las bolsas, pero a manera general, ¿no? A manera de resumen, eh, si hubiera alguna gran diferencia entre una bolsa de empacado al vacío para conservación y una para cocción, básicamente la encontramos en el grosor, ¿no? Las bolsas para cocer al vacío, por lo general, son un poco más delgadas, ¿no? Tienen un micraje más delgado, ¿no? Las micras son la unidad de medida con la que se mide el grosor de estas bolsas. Eh, y las de conservación son un poco más gruesas y por lo general son un poco más opacas, ¿no? Porque hay algunos alimentos fotosensibles, ¿no? Sensibles a la luz. Pero más allá de eso, eh, no hay muchísima diferencia, ¿no? Generalmente estas se especifican de un material que es el polipropileno, ¿no? Que básicamente nos ayudan a resistir o que pueden resistir por 4 horas a 100 grados, ¿no? 100 grados de hecho es como la temperatura top a la que cocinaríamos en un equipo eh, para cocinar al vacío, que ya vamos a analizarlo ahora, ¿no? Porque justamente queremos cocinar a temperaturas bajas y controladas, o por 1 hora a 120 grados, que como ya les dije, nunca vamos a cocinar al vacío a tanta temperatura, ¿no? Es raro en todo caso. Entonces, definitivamente, como veíamos, es necesario, cuando hablamos de cocción al vacío, contar con un equipo que pueda controlar la temperatura, ¿no? Mantenerla constante y controlada y por un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, generalmente, así como relacionamos la cocción al vacío con el término sous vide, generalmente relacionamos la cocina o la cocción al vacío con este equipo, ¿no? Me imagino que la mayoría de ustedes lo suele, lo conoce o lo puede haber visto en YouTube o investigando, no lo sé. Pero básicamente este equipo se conoce de varias maneras. Es un circulador de inmersión, ¿no? Hay personas que le dicen equipo de cocción sous vide. No, no es tan usual, pero bueno, no hay problema, ¿no? Se usa. Runner, que es como le dicen en España por lo general. De hecho, que runner es un nombre más simple que circulador de inmersión, ¿no? O simplemente inmersor, ¿no? Y básicamente, este equipo lo que hace es justamente, al sumergirlo en un tanque de agua, como pueden ver en la imagen de la mano izquierda, ¿no? Poder calentar esa agua, ¿no? Y mantenerla a una temperatura constante y prolongada, ¿no? Entonces, lo único que este equipo hace es calentar una resistencia, ¿no? Tiene una resistencia que se calienta y que por lo tanto calienta el agua con la que está en contacto, ¿no? A través de un termostato va a regular la temperatura, ¿no? Si yo le indico que quiero que el agua esté a 65 grados,
va a mantenerla a 65 grados de manera controlada y constante, ¿no? No va ni a subir ni a bajar, ¿no? Para eso nos sirve el termostato. Y en la parte de abajo tiene una especie de hélice que lo que hace es circular, hace que el agua circule por todo el tanque para que se mantenga la temperatura de manera uniforme, ¿no? Porque entendemos que siempre el agua que esté pegada al equipo ya a calentarse. Por lo tanto, este circulador nos ayuda a que el agua se distribuya y la temperatura de igual forma, ¿no? Cuando hablamos de cocción al vacío, siempre vamos a hablar de agua, ¿no? De cocción a través del agua. ¿Por qué? Básicamente porque el agua es un conductor, ¿no? Y un transmisor de calor muy bueno y muy eficiente, ¿no? Como pueden ver, al sumergir una bolsa con nuestro producto dentro al agua, el agua va a cubrir por todos, ¿no? Se va a meter hasta en el más pequeñito que en la bolsa. Pero lo que sí tiene que haber agua de por medio, o combinado, pero el agua es lo va a lograr una cocción pareja, es el que, como repito, relacionamos más con la cocción al vacío. Es un equipo súper simple, lo único que hace es entonces su consumo energético es muy bajo, no hace bulla, no ocupa espacio, y como decía Joan, finalmente más saludable también, ¿no? Para reducir la pérdida de sabores que trae consigo la oxidación durante la cocción al aire. Por ejemplo, es súper grande en una marmita o en una Disculpe la interrupción, estamos teniendo problemas con tu audio. De frijoles, ¿no? Vamos a esperar a que se... Se escucha entrecortado, se escucha entrecortado. Vamos a ver, ojalá que ya se haya compuesto la red. Reinicia, por favor, gracias. ¿Ahora sí? A ver. Cuando se me corte el audio, voy a esperar un ratito y al ratito se vuelve a recuperar. Continúo. Entonces, estaba dando el ejemplo de esta olla muy grande de frijoles, ¿no? Que estamos cocinando y que lleva muchísimo tiempo de cocción, ¿no? Y que finalmente estos frijoles están, no al aire libre, digamos, no están dentro de la olla, pero están expuestos al oxígeno del aire, ¿no? Y esta oxidación de la que hablamos hace un rato genera lo que ya vimos, ¿no? Una pérdida de valor nutricional, un cambio en el aspecto físico y también genera una pérdida de sabor, ¿no? En algunos casos más que otros, ¿no? Entonces, para esto se cocción al vacío realmente, ¿no? Básicamente porque tienes el producto envuelto en, creo que por lógica, cualquier persona entendería que un producto empacado justamente está empacado para que pierda la menor cantidad de sabor, la menor cantidad de aroma posible, etcétera, ¿no? Está por unos bomberos. Denme un minuto, por favor. Este ha sido el webinar que he dictado con más interrupciones hasta ahora, perdón. Bueno, por lógica, como decía, creo que cualquier persona entendería que un producto empacado, justamente está empacado para que pierda la menor cantidad de aroma
aroma y de sabor posible, ¿no? Que está en un frasco de vidrio. Obviamente hay una razón por la cual está enfrascada, ¿no? Es para que no se pierda el aroma, ¿no? Y por ejemplo acá les puse un salmón al papillot, ¿no? Esta técnica en la que envolvemos nuestro producto y lo cocinamos en el horno, que justamente busca el mismo principio, ¿no? Envolver nuestro producto para que se pierda la menor cantidad de sabor y de aroma, ¿no? Y que incluso, en este caso, este salmón se impregne del sabor de estas ramitas de hinojo y, bueno, estas rodajas de limón, ¿no? Entonces, es básicamente el mismo principio, ¿no? Creo que para cualquiera es muy sencillo entender ese principio, ¿no? Entonces, ese fue el principal motivo eh, para el cual se desarrolló la cocción al vacío, ¿no? Y acá les ponía una comparación, ¿no? Obviamente con esta imagen no estoy queriendo decir que la cocción al vacío es la mejor cocción del mundo y que todas las demás cocciones tradicionales son malas, ¿no? Esta foto de estos espárragos obviamente ha sido seleccionada por mí porque tienen una mala apariencia, igual que este salmón, ¿no? Nosotros podemos de manera tradicional también obtener muy buenos productos. Eso no estoy queriendo decir que no con estas imágenes. Pero lo que sí estoy queriendo mostrar es que a través de la cocción sous vide sí tenemos garantizada esta estandarización, ¿no? Tenemos la seguridad de que si respetamos la temperatura y el tiempo, siempre vamos a obtener un producto perfecto. En cambio, esto de aquí sí podría sucedernos en algunos casos, ¿no? ¿Qué pasa si se me pasaron mis espárragos porque me distraje por 4 minutos? Bueno, van a quedar así. Y si cocino mi salmón al vapor, a una temperatura descontrolada y por ahí que también se me pasó un poco el tiempo, generalmente se desarrolla este color plomizo, ¿no? Entonces, como repito, no estoy queriendo decir que la cocción al vacío es la mejor técnica del mundo de cocción y que la tradicional no sirve para nada. Al contrario, a mí me encanta cocinar de manera tradicional también y creo que tiene mucho valor, pero lo que sí estoy queriendo mostrar, como repito, es que la estandarización y la calidad cuando cocinamos al vacío es algo que nunca se pierde, ¿no? Algo que tenemos asegurado. Pero la realidad es que con el desarrollo de la gastronomía vino el desarrollo y la especialización de la técnica también, ¿no? Ahora la cocción al vacío se emplea por muchísimas más razones que el solo hecho de conservar el sabor, ¿no? Y de hecho, quiero retroceder al principio de la historia para ver, es un poco anecdótico para mí, me resulta chévere, me resulta gracioso ver cómo las primeras pruebas que se realizaron con la cocción al vacío, justamente mostraban uno de los grandes beneficios que es el control de la temperatura, ¿no? El control de la temperatura y por ende el control de las mermas, ¿no? Entonces, los primeros estudios de la cocción al vacío las realizó este señor Georges Pralus, ¿no? En Francia, en 1974, ¿no? Básicamente había un restaurante donde realizaban foie gras, ¿no? Y el foie gras mermaba mucho, ¿no? De manera tradicional. De hecho, de manera tradicional el foie gras merma mucho, ¿no? Entre el 40 y el 50% de su peso, ¿no? Entonces comenzaron a hacer muchísimas pruebas para lograr que mermara menos y cuando probaron con el producto empacado al vacío, solo se redujo la merma en un 5%, ¿no? Lo cual fue un descubrimiento increíble y a raíz de ese hecho comenzó el desarrollo de la cocción al vacío, ¿no? Pero, ya que mencionamos esta anécdota, les voy a hablar sobre un concepto que tiene que quedar muy claro, que creo que es la base principal de la cocción al vacío, de hecho, y es que cuando hablamos de cocción al vacío, más que el empacado al vacío como tal, en realidad nos importa la temperatura controlada, ¿no? O sea, el hecho de que nuestro producto esté empacado, lo que nos va a permitir es, obviamente, aislar nuestro producto del baño de agua en el que lo estamos sumergiendo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que trae un montón de beneficios, ¿no? La concentración de sabores, la concentración de aromas, ¿no? Todo se intensifica,
De hecho, que hace el proceso más limpio, más ordenado, ¿no? Pero el verdadero beneficio nos los da el control de la temperatura, ¿no? Y el hecho de que esté empacado o no el producto no influye en eso. ¿Por qué es tan importante el control de la temperatura? Básicamente porque nos ayuda a controlar el punto de cocción, ¿no? Y mi manera, o la manera más sencilla que yo encuentro de entender la cocción al vacío, es hablando de la temperatura final, ¿no? Yo hablo de la temperatura final de un producto. Por ejemplo, yo sé que una pechuga de pollo, cuando se cocina y el corazón, ¿no? El centro, llega a 65 grados, yo sé que mi pechuga de pollo está perfectamente cocida, ¿no? Entonces, lo que yo haría sería colocar mi runner, mi equipo, mi inmersor, a 65 grados para que calentara el agua a 65 grados, colocaría mi pechuga y finalmente, ¿no? Al cabo de una hora, con mi pechuga de pollo sumergida, el corazón de mi producto alcanzaría esos 65 grados, ¿no? De igual forma con esta carne que vemos en la pantalla. Por ejemplo, yo sé que una carne a 54 grados en el corazón es una carne que está a término medio perfecto, ¿no? Entonces yo dejo por una hora cocinando mi carne en este baño de temperatura controlada y sé que voy a obtener una pieza que está toda cocida a 54 grados, ¿no? Entonces, lo que uno debe de conocer en realidad es la temperatura final a la que quiere que llegue su producto y de esta manera obtenemos un control que durante muchos años realmente no se llevó dentro de las cocinas, ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Básicamente a lo que vemos en la pantalla, ¿no? Como les repito, el método tradicional, yo no me estoy burlando del método tradicional, ni mucho menos. A mí me encanta agarrar una carne y cocinarla de la manera más tradicional que existe. Pero cuando hablamos de una operación donde buscamos control de mermas, buscamos una organización, buscamos un producto estándar, este definitivamente no es el método más adecuado, ¿no? Creo que todos lo conocemos, todos los cocineros al menos, de acuerdo a la tensión que va teniendo el músculo de nuestra mano, de acuerdo a los dedos que juntamos, vamos obteniendo una comparación con el término de las carnes, ¿no? Y de hecho que esto no es un método que te ayude a controlar exactamente las temperaturas internas, ¿no? Por eso es que muchas veces nos devuelven un plato porque lo pidieron medio y bueno, estaba a 3/4 o lo pidieron 3/4 y salió bien cocido, ¿no? Porque hay cierto grado de descontrol. Pero detrás de este descontrol, en realidad, el fundamento es que al tocar la carne, para sentir la textura, eh, eso va a equivaler a una temperatura interna, ¿no? Si nosotros agarráramos un termómetro en el momento en que toco mi dedo, toco mi carne y digo, ah, ya está a término medio, y le coloco un termómetro, ese termómetro seguramente me indicaría una temperatura de entre 54 y 56 grados, ¿no? Porque yo sé que a esa temperatura un pedazo de carne está perfectamente cocido a término medio. Y básicamente el desarrollo el conocimiento de la cocción interna de los productos fue un gran diferencial en la historia, digamos, de la cocción con temperatura controlada, ¿no? La gente se comenzó a profesionalizar en ese sentido. Creo que ahora actualmente no hay ningún restaurante, ningún cocinero, o al menos no debería de haber, un cocinero que no supiera o que manejara ciertos conceptos, al menos en relación a la temperatura interna de los productos, ¿no? Entonces, como ven en estos dos gráficos, en la parte superior tenemos carne, en la parte inferior tenemos salmón, y lo que estoy mostrando es la diferencia en el punto de cocción que se muestra con solo unos grados de temperatura de más y unos pocos grados de temperatura de menos, ¿no? Entonces, es lo que les decía, esto demuestra que pasar de un término de cocción a otro es muy rápido, ¿no? Y no lo podemos controlar, ¿no? Toco mi carne y digo, ah, ya está a término medio. Me di la vuelta para calentar mi puré y de pronto mi lomo ya está a 3/4, ¿no? Porque de hecho sucede, ¿no? Sabemos que eso pasa en los restaurantes. Entonces no hay un control total, ¿no? Con la cocción al vacío, como vimos hace un momento, obviamente es una cocción más prolongada, ¿no? Con lo cual tenemos que anticiparnos, pero nos va a garantizar que si yo quiero un término medio, siempre mi carne va a estar a término medio. Si quiero
un salmón que se separe, que esté perfectamente cocido, ¿no? Lo voy a poner a una temperatura tal que me va a asegurar ese término y siempre voy a obtener el mismo término, ¿no? Entonces, voy a mostrarles la imagen más famosa, digamos, de la cocción al vacío. Es lo que siempre se muestra, ¿no? El resultado que se logra. Básicamente, de manera tradicional, como vemos a la mano izquierda. Imagínense que ustedes en su plancha o en una sartén comienzan a sellar un lomo, ¿no? Nos piden un lomo a la inglesa, ¿no? Crudo. Entonces, básicamente, calentamos nuestra sartén y cuando ya está bien caliente, humeando, echamos un poco de aceite, comenzamos a sellar nuestro pedazo de lomo, ¿no? Cuando ya obtenemos el resultado que queremos, si hacemos un corte, básicamente esto es lo que encontramos de manera tradicional, ¿no? Mientras que el interior o el corazón se mantuvo completamente crudo, ¿no? O bueno, el punto que lo queríamos, a la inglesa, y también logramos un sellado por fuera, ¿no? Esos pasos estuvieron bien cumplidos, digamos, pero al centro encontramos que hay una cocción dispareja, ¿no? Vamos a encontrar distintos puntos de cocción, ¿no? Vamos a encontrar eh, una capa que va a estar a término medio, otra capa que va a estar a más de 3/4, ¿no? Entonces, de hecho bueno, como repito nuevamente, ¿no? Es la manera tradicional de cocinar en muchos lugares y no tiene nada de malo, pero el beneficio que nos muestra, que nos brinda por otro lado la cocción al vacío, es que nos permite cocinar la pieza de arriba a abajo a la misma temperatura, ¿no? Y acá realizamos un poco el proceso inverso al que estamos acostumbrados de sellar y luego cocinar el interior, ¿no? Porque acá cocinamos el interior y finalmente le damos una sellada para generar eh, un dorado atractivo, ¿no? Entonces lo que obtenemos es una pieza completamente pareja, cocida de arriba a abajo, de manera controlada, ¿no? Acá les puse otro ejemplo, donde creo que de hecho se luce un poco mejor los cambios de los puntos de cocción que se encuentran en una misma porción, ¿no? En una misma carne. Acá vemos un bien cocido, ¿no? Un 3/4 y acá un término medio más o menos bien logrado, mientras que acá vemos un término medio completamente parejo en toda la pieza y bueno, un sellado perfecto por fuera, ¿no? ¿A qué nos lleva esto que hemos estado revisando? Nos lleva a la idea de que en realidad no es necesario cocinar con tanta temperatura, ¿no? Nosotros nos hemos acostumbrado, perdón, de hecho, todos hemos visto a nuestra abuela, a nuestra mamá y ellas a las suyas, ¿no? Nos han enseñado en la escuela, hemos ido aprendiendo a cocinar con temperaturas muy altas, ¿no? Básicamente porque la cocina tradicional eh, se basa en elevar las temperaturas para poder conservar la sanidad de los alimentos, ¿no? Al elevar las temperaturas nos aseguramos que mueran los microorganismos, por lo tanto tenemos un alimento inocuo, ¿no? Entonces, por eso es que siempre se han utilizado temperaturas tan altas, pero al utilizar temperaturas tan altas, reducimos la calidad de nuestros alimentos, ¿no? Y en algunos casos hasta el valor nutricional, ¿no? Y el otro factor importante es la velocidad, ¿no? A mayor temperatura, obviamente cocino más rápido, por lo tanto, eh, uno al querer ganar velocidad, cocina con temperaturas más altas, ¿no? De hecho que la cocción al vacío, si pudiéramos encontrar una negativa, es el tiempo, ¿no? Que en realidad para mí, sinceramente, no es una negativa porque te fuerza de alguna manera a trabajar de manera anticipada, lo cual es bueno siempre, ¿no? Entonces, acá algunos ejemplos, ¿no? Cuando nosotros cocinamos verduras, algunas hortalizas, no sé, papas, tubérculos, casi siempre vamos a hervirlas, ¿no? Y vamos a manejar una temperatura de 100 grados, ¿no? Lo cual en realidad es bastante alto, como vamos a ver ahora, no es tan necesario para cocer. Luego hacemos un corte de la cocción, ¿no? Con un baño María invertido, un baño María inverso, pero muchas veces suele suceder que un espárrago que es tan sensible se sobrecocinó. Muchas veces pasa que la papa que la teníamos hirviendo, que le estábamos sancochando en la olla, se rompió, ¿no? De hecho que es una cocción a una temperatura muy elevada y realmente no es necesario. Cuando hablamos de pescados y mariscos, voy a hablar
nuevamente, ¿no? Cuando vamos a blanquear, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer un ceviche de mariscos y vamos a blanquear los mariscos, nuevamente vamos a sancocharlos a 100 grados, ¿no? Básicamente, cuando realmente no es necesario. Si estamos hablando de sellar un pescado, sí vamos a utilizar temperaturas más elevadas, ¿no? Para sellar, o dentro del horno, ¿no? Una temperatura mucho más elevada. Y lo mismo con carnes blancas y con carnes rojas, ¿no? Si hablamos de un salteado, por ejemplo, estamos hablando de temperaturas súper elevadas. Si hablamos de una carne al horno, va a ir con una temperatura muy alta, ¿no? Y si vamos a sellar, lo mismo. Vamos a poner nuestra sartén a 200 grados, vamos a sellar nuestra proteína y luego vamos a comenzar a cocinarla, ¿no? De manera un poco descontrolada. Con la cocción al vacío, esto es por dar algunos ejemplos, ¿no? Cada uno puede encontrar sus temperaturas ideales, pero encontramos que las verduras por lo general se cocinan a 85 grados, ¿no? Y se mantienen perfectamente sus características originales. Un pescado o un marisco cocinado al vacío generalmente se cocina a una temperatura que va entre los 40 y los 50 grados, ¿no? De manera muy delicada. El pescado es un pescado muy delicado. Es la mitad de la temperatura que normalmente se utiliza. Y el resultado, de verdad que es increíble, ¿no? El pescado se desmorona, ¿no? Se separan las fibras. Es increíble, de verdad. Este, una pechuga de pollo, por ejemplo, que es súper sensible porque se seca, ¿no? La pechuga de pollo es una pieza que se tiende a secar. Cocinada a 65 grados por 1 hora, obtienen la pechuga más jugosa que puedan haber probado, ¿no? De verdad que, sobre todo con el pescado y con el pollo, con las carnes blancas, es donde más se destaca el resultado de la cocción al vacío, ¿no? Y las carnes, como veíamos hace un momento, de hecho que también nos ayuda muchísimo, ¿no? Porque nos ayuda a controlar el punto exacto de cocción. Entonces, continuando un poco con los pros y las contras, aprovechando el slide anterior, de manera tradicional podemos lograr perder hasta 30% del peso, ¿no? En un proceso de sancochado, por ejemplo, si estoy cocinando un pedazo de chicharrón, puedo mermar tranquilamente hasta el 30%, ¿no? ¿Por qué? Básicamente porque al cocinar con una temperatura tan elevada, lo único que logro es contraer las fibras de mi proteína, ¿no? Esto también es un proceso bien lógico, ¿no? Al cocinar con temperatura tan elevada, contraigo las fibras en el interior de mi proteína y esta contracción lo que hace es que hay una pérdida de líquido, ¿no? Mientras que al vacío cocino a temperaturas controladas, muchísimo más bajas, y logro que no haya esta contracción, ¿no? Por lo tanto, la pérdida de líquido es muchísimo menor. Vamos a obtener una menor duración de los alimentos. Ya sabemos que están empacados al vacío y tenemos todos los beneficios del empacado al vacío. Generalmente encontramos un rápido crecimiento bacteriano, pérdida nutricional, como les mencioné, los minerales y las vitaminas se pierden en cierto porcentaje cuando cocinamos a temperaturas tan altas, ¿no? Por eso es que siempre se recomienda comer aparte verduras crudas, ¿no? Porque se sabe que la comida es cocinada a temperaturas tan altas que va a perder mucho de su valor nutricional. Procesos complicados para almacenar, ¿no? Porque luego de que uno cocina, tiene que comenzar a porcionar, y bueno, hay una serie de pasos, llenar tuppers, etcétera, que complican de alguna manera, y una menor organización, ¿no? En general. Cuando cocinamos a temperatura controlada, obtenemos siempre cocciones perfectas, ¿no? Como ya vimos, si yo quiero 54, va a ser 54. Ahorros de hasta 23% en proteínas, ¿no? Lo cual es un montón. Mejora de texturas, ¿no? Hablando de la suavidad, de la terneza, ¿no? Y sabores, porque como está empacado, se potencian los sabores y los aromas. Vamos a obtener una mayor duración de los alimentos, ¿no? Vamos a ahorrar tiempo y energía. Como les dije, requerimos de un proceso previo, ¿no? Esto nos lleva un poco más de tiempo, pero hablando del momento del servicio, hablando del momento del rush, ahorramos tiempo porque ya tenemos el producto cocido, solo lo tenemos que tener regenerado y listo, ¿no? Y energía porque en realidad nunca estamos utilizando equipos a, no sé, 300 grados de temperatura, 250 grados de temperatura, donde realmente se exigen los equipos y es donde el gasto energético es mayor, ¿no? Y finalmente, estandarización, que lo pongo en letras mayúsculas,
porque llamémosle estandarización, repetición, resultados predecibles o como querramos, pero realmente esta es una de las más grandes ventajas, al menos desde el punto de vista de un negocio, ¿no? El hecho de poder repetir y repetir mi receta cuantas veces yo quiera, no tiene valor, ¿no? Vamos a revisar un poquito el proceso de cocción, ¿no? Cómo funciona. En este caso tenemos un salmón, ¿no? Lo sazonamos, ¿no? Esa es una ventaja. Podemos sazonar y luego cocinar. Empacamos al vacío, realizamos la cocción. Luego viene un proceso que siempre es importante, ya lo vamos a ver más adelante también, de secar nuestra proteína, ¿no? Y luego tenemos que sellar, como mencionábamos hace un rato. Es el proceso inverso al que estamos acostumbrados, ¿no? Porque normalmente sellamos y luego cocemos. Ahora es al revés, ¿no? Ya tenemos el producto completamente cocido, ahora simplemente vamos a sellarlo. Para lo cual necesitamos una superficie muy caliente, ¿no? Para generar un sellado rápido y no afectar a la cocción perfecta que ya conseguimos con todo el proceso previo, ¿no? Y luego simplemente vamos directo al emplatado, ¿no? De igual manera con la carne, ¿no? Porcionamiento, aderezo, sazón, ¿no? Cocción. Miren, justo ya está 54 grados, como les he venido mencionando, ¿no? A término medio esa carne. Se seca y se sella. Sabemos que la humedad es el peor enemigo cuando queremos sellar un producto, cuando queremos caramelización, cuando queremos reacciones de Maillard en nuestra proteína. Así que este proceso es importante, ¿no? Tengo acá un video para pasarles que resume un poco el proceso muy rápidamente. Cooking cod under vacuum helps to trap the moisture inside the fish, and the constant low temperature in the water bath ensures the fillet is cooked perfectly every time. Place the portion of cod in a vacuum bag with a little olive oil and salt. Vacuum seal the bag. Place the bag in the preheated water bath and cook the cod for approximately 15 minutes, depending on the thickness of the loin or fillet. Carefully remove the fish from the bag and drain it on kitchen paper. To finish the fish, sear it in a hot frying pan for 1 minute until the skin is golden and crisp, or remove the skin and use a blowtorch for a nice caramelized flavor. Bueno, como vimos es el proceso resumido, ¿no? Y al final vieron que utiliza un soplete, ¿no? Para sellar, para generar este sabor en la proteína que uno siempre busca, ¿no? No necesariamente tiene que ser en una plancha. Vamos a revisar un poco la cocción sous vide en una operación de alimentos y bebidas, ¿no? Porque lo que hemos estado viendo, de hecho, es un poco más el proceso continuado, ¿no? Desde que empacamos, cocemos, sellamos y comemos, ¿no? Acá vamos a hablar de la operación del restaurante, ¿no? Y acá sí estamos hablando de una cadena un poco más grande, pero que en realidad es una cadena súper eficiente que cada vez cobra más y más importancia y más seguidores en todo el mundo y que los mejores restaurantes del mundo utilizan, ¿no? Es la cadena de vacío, ¿no? Donde básicamente recepcionamos nuestra mercadería, nuestra materia prima, porcionamos, pesamos, ¿no? Empacamos al vacío, realizamos la cocción, rápidamente abatimos, ¿no? Luego conservamos, ya sea en congelación o en refrigeración, y luego simplemente, de acuerdo a nuestra necesidad, pasamos a retirar de nuestra cámara de refrigeración o a, bueno, un proceso de descongelación. Finalmente regeneramos nuevamente nuestro producto y damos el sellado del que acabamos de hablar, ¿no? Como dije, es un sistema que se está utilizando desde hace algún tiempo ya en los mejores restaurantes del mundo, ¿no? Y vamos a hablar rápidamente sobre esta cadena, ¿no? Que en realidad es lo que nos importa dentro de un restaurante, ¿no? De una operación de alimentos y bebidas. Luego de que cocemos al vacío, ahora nos toca conservar nuestro producto, ¿no? Si es que no lo vamos a utilizar al momento. Y para eso, como ya hemos venido revisando en webinars anteriores, está el abatimiento, ¿no? El abatimiento nos va a permitir enfriar nuestro producto ya empacado al vacío y cocido de manera rápida, ¿no? Nos permite abatir en menos de 1 hora y media un alimento a 3 grados y ultracongelarlo en menos de 4 horas, ¿no? Imagínense ustedes que nosotros podemos sacar del horno
producto a 80, 90 grados y podemos ir directo al abatidor para comenzar con su proceso de enfriamiento, ¿no? Imagínense cuando hablamos de de temperaturas más bajas, como las que empleamos estamos hablando de 40, 50, 60, 70 grados, que de hecho es bastante menos y los tiempos de abatimiento son menores incluso, ¿no? Pero es muy necesario para evitar la proliferación bacteriana, evitar la evaporación, ¿no? A pesar de que está en la bolsa, si sigue caliente se va a seguir evaporando. Y pero no me cansaré de ponerlo nunca porque es muy importante, ¿no? Cuando hablamos de conservación de la calidad de los alimentos, el papel más importante de toda la cadena lo tiene el abatidor, ¿no? O sea, por más que nosotros hagamos una cocción al vacío completamente cuidadosa, con una temperatura perfecta, luego de nuestras pruebas, compramos el mejor producto, etcétera, etcétera, si lo queremos conservar y no lo hemos abatido, lamentablemente no vamos a obtener un producto ideal, ¿no? Si empaco al vacío un alimento que ya perdió su calidad, cuando abra la bolsa tendré exactamente el mismo producto, ¿no? Luego de que ya batimos, pasamos al momento de la conservación o a la fase de la conservación, ¿no? Ya sea en mi cámara refrigerada o en mi refrigeradora o en mi cámara de congelación, puedo de las dos maneras conservar mis productos, ¿no? Lo cual es increíble, en verdad, si se ponen a pensar en este momento la gama de posibilidades que tienen de hacer, para hacer con este sistema, ¿no? La cantidad de negocios que se pueden hacer con este sistema es impresionante, ¿no? El hecho de poder tener un alimento ya cocido, congelado, ¿no? Para poder transportarlo de manera rápida, está empacado de manera súper higiénica, en porciones, etcétera. Solo tengo que descongelar, regenerar y servir. De verdad que es un sistema increíble, ¿no? Entonces, almacenar utilizando la cocción al vacío, primero que nos permite llevar un orden, ¿no? Porque nuestros almacenes mantienen un orden, ¿no? Más capacidad, de hecho, ¿no? Tenemos todo empacado en porciones, la bolsa todo compacto, ¿no? No es irregular, podemos mantener un orden en nuestros almacenes y además un stock, ¿no? Porque si tenemos producto ya cocido y congelado, podemos hacer una producción masiva más grande para tener productos en conservación simplemente para cuando ya no contemos con ese producto fresco, por ejemplo, ¿no? Luego del almacenamiento, viene un proceso de descongelación y regeneración, ¿no? Si tenemos un producto que sale de nuestra cámara refrigerada, obviamente no necesitamos descongelarlo, simplemente vamos a tener que regenerarlo porque de hecho es un producto que está frío, no está a 3 grados. Pero si está congelado, entonces nada, simplemente pasamos a realizar un proceso de descongelación con el tiempo prudencial necesario, ¿no? Hay descongelaciones que duran hasta 2, 3 días, dependiendo de la cantidad, del volumen y del alimento. Pero lo que sí es que descongelar un producto que está empacado ya al vacío es muchísimo más fácil y muchísimo más ordenado que descongelar productos que no lo están, ¿no? Básicamente porque tienes la bolsa que te permite aislar el alimento, ¿no? Entonces, si tuvieras que hacer una descongelación rápida, por ejemplo, bajo chorro de agua, no tienes que forrar tu alimento ni nada por el estilo. Y está tu producto completamente empacado, lo sumerges y se acabó el problema, ¿no? Hablando de la regeneración, básicamente debemos llevar nuestro producto a la temperatura de servicio, ¿no? Ahora vamos a ver un pequeño video, pero simplemente tenemos nuestros productos en nuestras cámaras o en nuestras refris ya estoqueados y vamos sacando y regenerando de acuerdo a los pedidos que vayan llegando, ¿no? Como les mencioné hace un rato, el secado y el sellado se vuelven pasos indispensables o muy necesarios en todo caso si vamos a utilizar este sistema, ¿no? Si no secamos de manera adecuada nuestros productos, no vamos a conseguir un buen sellado. Y como vimos hace un rato, que estaban sellando con un soplete, existen muchos métodos para conseguir esta reacción de Maillard, ¿no? Este sabor, esta caramelización en nuestra proteína, ¿no? Aquí sí es importante mencionar que necesitamos una alta temperatura, ya sea en una sartén, ya sea en una plancha, etcétera, porque no queremos malograr el resultado interno de cocción de nuestro producto que tanto esfuerzo nos ha costado obtener, ¿no? Entonces, temperatura alta, sellado corto, ¿no? Por ejemplo, tal vez es por eso que finalizar productos cocinados al vacío en un equipo como un horno, por ejemplo,
no es tan visto, ¿no? Porque de hecho que el contacto directo con una placa completamente caliente es más efectivo que lo que vamos a conseguir a través de la convección, por ejemplo, ¿no? Les voy a colocar un video rápido que explica todo este proceso de manera sencilla igual. No hay un abatidor, pero sí hay un proceso de enfriamiento rápido a través de hielo. Imaginen este proceso un poco más profesionalizado a un nivel más grande, ¿no? Bueno, ¿no? Muestra un poco el video lo que les está explicando, ¿no? Esta regeneración, ¿no? En la que volvemos a retermalizar el alimento. De igual manera, la cocción al vacío nos ayuda a controlar que nunca se nos va a pasar el punto de cocción, ¿no? Este cordero fue cocinado a 80 grados y se regeneró a 60, ¿no? Pero así yo lo hubiera regenerado a 80 grados, la temperatura del agua nunca va a ir más allá de 80 grados, por lo tanto este cordero nunca va a irse más allá de esa cocción, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy fácil regenerar, ¿no? Y básicamente, por lo que hemos visto en el video, es que nosotros dentro de las cocinas podemos lograr platos así de espectaculares, ¿no? Porque mientras nuestro producto se está regenerando o mientras nuestro producto simplemente se está sellando, ¿no? Que es un proceso muy diferente a sellar desde cero y a cocinar desde cero un producto a la minuta, ¿no? Al momento. Nosotros podemos encargarnos de calentar nuestros purés, preparar nuestras decoraciones, salsear nuestro plato, hacer todas las decoraciones que querramos, ¿no? Con la garantía de que nuestro producto se está regenerando de manera controlada o de que simplemente le estamos dando un sellado rápido, que bueno, no tendría por qué tomar más de 2 minutos, ¿no? Entonces, básicamente ese es un gran beneficio. Ya para ir cerrando, vamos a hablar de la cocción sous vide para un mayor volumen de producción, ¿no? Con Rational. Básicamente cuando queremos hacer una producción más grande, porque de hecho que el runner, a pesar de ser el equipo más utilizado, un limitante puede ser que no es muy grande en capacidad, ¿no? Rational es una muy buena solución, ¿no? Un equipo combinado. Siempre vamos a elegir el modo de vapor, ¿no? Vamos a utilizar el modo de vapor para imitar justamente este baño de agua del que hemos venido hablando. Y una vez que entramos a vapor, vamos a seleccionar la temperatura a la que queremos cocinar, ¿no? Normalmente el vapor en un equipo combinado se genera a 100 grados, ¿no? Depende de dónde estemos ubicados, pero a 100 grados al punto de ebullición. Si yo quiero cocinar pechugas de pollo a 65 grados, pues simplemente coloco la temperatura a 65 grados por el tiempo que quiero cocinar mi pechuga de pollo, ¿no? Entonces vamos a ver un poco cómo funciona el sistema de la cocción al vacío con Rational. Básicamente, una vez que terminamos de empacar al vacío todos nuestros productos, como pueden ver, es una carga mixta porque al estar embolsado o al estar empacado al vacío, no tenemos problemas de contaminación cruzada, ¿no? Por ningún motivo. Procedemos a preparar las bandejas, ¿no? Colocamos todos nuestros insumos ya empacados al vacío en las bandejas y procedemos a hacer la carga del equipo, ¿no? Podemos hacer una carga mixta, como estamos viendo. Entonces, una vez que ya está la cocción, bueno, finalizamos con algunos últimos pasos, ¿no? Que son, por ejemplo, el secado, del que les hablé, del que hablábamos hace un rato, tan importante. En este caso le están dando unos cortes al magret que ya tiene la piel suave, ¿no?
Y si estamos hablando de verduras, por ejemplo, para hacer purés, ya sabemos todos que siempre se debe hacer desde caliente para obtener un resultado mejor, ¿no? Entonces, directamente de la cocción a la licuadora o al, bueno, pasa purés en este caso, ¿no? En el caso de las proteínas, luego de que ya secamos, pasamos al sellado, ¿no? Aquí estamos viendo una producción un poco más grande. Y en el caso de los productos que no fueran a ser utilizados en ese momento, pasamos a batir o ultracongelar para su uso posterior, ¿no? Como ya vimos durante el webinar. Entonces, eso básicamente sería todo por hoy. Antes de pasar a la ronda de preguntas, quería invitar a Carlos Bonilla. Él es gerente de Mis Partes Online, que nos quería comentar un poco sobre algunos equipos con los que cuentan. Carlos. Bueno, parece que Carlos no está, debe haber tenido algún problema. Pero bueno, básicamente iba a mostrar estos equipos con los que cuentan en stock, ¿no? En Mis Partes Online, que son básicamente los equipos de los que hemos estado hablando. Cuentan con los circuladores de inmersión, ¿no? Polyscience, bolsas de empacado al vacío, cuentan con estas empacadoras al vacío marca Orbit, que de hecho es marca líder en lo que respecta al empacado al vacío a nivel mundial, ¿no? Sé que estas vienen con sistema para empacado de líquidos también. Bueno, cuentan con estos equipos de demo también, que creo que podrían ser una opción interesante, ¿no? Equipos Rational combinados, pero de demo. Bueno, de hecho creo que cuentan con todos los equipos como para poder realizar el sistema correcto de vacío, ¿no? Una cadena de cook and chill o una cadena de vacío en un restaurante, ¿no? Acá hay algunos abatidores de demo también. Y bueno, mantenedores. Modurain, que también es una marca líder en lo que respecta al mantenimiento de alimentos a nivel mundial, ¿no? Bueno, hacerles recordar que vamos a tener el día de mañana a Juan Higuera de Unox a las 10 de la mañana. Vamos a tener también a Eduardo Cuadros, él es especialista en Irinox de Mixac a las 4 de la tarde, dictando un webinar sobre abatidores Irinox. El día jueves vamos a tener a Lorenzo con los webinars técnicos una vez más, y a Giancarlo por la tarde, que va a hablar sobre el Vario Cooking Center, este equipo de Rational que ya habían estado pidiendo algunos de los participantes repetidas veces. Y el viernes, no se pierdan, vamos a tener a Carlos Bonilla por la mañana hablando sobre algunas opciones Cambro para mejorar tu servicio de delivery. Y a las 4 de la tarde vamos a tener a Gustavo Cruz, él es consultor gastronómico y va a dictar un webinar titulado De la cocina tradicional al Ghost Kitchen, que creo que bajo la coyuntura que estamos viviendo puede ser de mucha utilidad para todos. Aprovecho en agradecer a Mixac Latam, con más de 15 años de experiencia en mantenimiento de cocinas y lavanderías profesionales en el Perú y Latinoamérica, y a Mis Partes Online, que es la tienda e-commerce de partes, accesorios y químicos con los mejores precios del mercado, ¿no? Quería pasarles un rápido video de la experiencia de compra en la página de Mis Partes Online. Regístrate e inicie sesión en www.mispartesonline.com. Escoja un producto. Agregue el producto al carrito de compras. Luego le das al botón comprar. Pague mediante nuestra pasarela de pago. Y su pedido estará próximo a su entrega. Puedes rastrear el producto mediante el correo o su perfil de usuario. Su pedido llegará hasta la ubicación deseada de la manera más rápida. Bueno, así de simple,
a través de mis partes online pueden encontrar todos los equipos que, bueno, mostré hace un momento, ¿no? Para más webinars como este, visítanos en www.ecatega.com. Pueden visitar también nuestras redes sociales para que se mantengan al tanto de los siguientes webinars que tenemos preparados para ustedes, ¿no? Gracias por su atención y ahora pasamos a una rápida ronda de preguntas, si es que la hubiera. Y no se olviden de mantenerse conectados a Ecatega, que se vienen webinars muy interesantes. Hola, A hola. ver. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo te comento, yo trabajo con un Rational Ujú, y cuando tengo que marinar, uso las bolsas, correcto. pero para cocinar al vacío en el Rational, en producción, no necesito las bolsas. O sea, yo cargo todas mis bandejas porque trabajo en producción y lo único que controlo es la temperatura. Llámalo tú 64 grados o 62 grados, dependiendo de cuál es la materia prima. Pero básicamente me evito el uso de las bolsas. Ahora, en los casos que yo he querido marinar, le he querido dar determinados sabores a lo que estoy preparando, ahí sí, he usado la bolsa, le he puesto las especies o el aceite o lo que fuere dentro de la bolsa, le he sellado así y le he cocinado dentro de Rational, ¿no? Entonces, la ventaja de Rational es esa, de que no necesariamente tienes que poner una bolsa al vacío. Entonces, como yo lleno mis 10 bandejas, lo cocino sin bolsa. Entonces, imagínate tú que tengo una pierna de cerdo que me entran 6 piernas en un Rational de 10 bandejas. Ujú, Cocino las 6 piernas. Después de cocinar las 6 piernas a 63 grados, lo que agarro es el abato, lo llevo a +3 y porciono. Y de ahí lo que tengo que despachar rápido lo refrigero y lo que no, lo congelo. Pero me evito entre comillas, si lo quieres llamar así, preporcionar, uno, dos, digamos, gastar bolsas para cocinar cuando lo puedo hacer al final. Eso es básicamente, esa es mi experiencia, ¿no? Y el resultado es bastante bueno. correcto. Sí, mira, en realidad cada uno finalmente, la idea es que elija el sistema que más le acomode y le sirve, ¿no? Finalmente uno adquiere equipos de tecnología e implementa estos sistemas para que sean una ayuda, ¿no? No que sea un derroche de plata ni que te termine dificultando la operación, ¿no? En este caso puntual, al ser una pieza tan grande, una pierna de cerdo, es complicado cocinarla al vacío, ¿no? Salvo que tengas una empacadora al vacío muy grande, que bueno, por lo general no se suele ver, ¿no? Pero básicamente en restaurantes donde porcionan todas sus proteínas, ¿no? Porque básicamente el sistema funciona sirviendo las guarniciones en un plato y finalizando con las proteínas que se terminan casi siempre siendo selladas en una sartén a último segundo. Sobre todo es que se emplea este sistema de porcionar y mantener empacado al vacío y de manera individual, ¿no? Como te repito, depende estrictamente de tu sistema. Yo tampoco le encontraría el sentido a porcionar una pierna de cerdo para luego hacer una cocción como la que tú haces en tu operación. Y con respecto a la marinada de algunos productos, de hecho que el hecho de marinar un producto y empacarlo al vacío permite que la pieza esté en completo contacto con la marinada, ¿no? Y el hecho de empacarlo al vacío, además, hace que pueda penetrar un poco más el producto, ¿no? Hay personas a las que no les gusta mucho, por ejemplo, porque dicen que una vez que se terminó
la cocción como tal, el líquido que desprende el producto hace que haya una pérdida en el sabor de la marinada, ¿no? Entonces es cuestión de que uno se vaya acomodando. Hay veces en que, como dices tú, no va a ser necesario empacar porción por porción, pero hay veces en las que empacar porción por porción es la base de la organización de una operación, ¿no? Entonces hay personas para las que en ciertas ocasiones es completamente fundamental y ocasiones en las que no, ¿no? Me parece Claro, súper tu lo, comentario. lo que yo te quiero aportar es lo siguiente, ¿no? Cuando tú porcionas, mejor dicho, siguiendo el ejemplo que tú has puesto y el cual es correcto, no tengo ninguna observación, tú puedes porcionar, por decirte, 150 gramos. Vas a Ujú. cocinar, pero esos 150 gramos que quieres tú que sea tu porción, finalmente no va a ser 150 grados, de repente será 140 porque hay una pérdida de humedad. En cambio, Correcto. al revés, cuando yo meto una pierna de 11 kilos, yo voy a tener una pérdida de más o menos, en el tiempo de cocción que yo le doy, de más o menos de 2 kilos. Ujú. Ese es un poquito menos tal vez, pero eso es lo que pierdo. Yo pongo una pierna de 11 kilos sin bolsa y pierdo 9 kilos. Pero si Ujú. yo quiero dar en mi plato final 150 gramos, yo porciono 150 gramos y lo doy. En el caso Correcto. que tú mencionas, que es correcto también, si tú quieres dar 150 gramos, tú no vas a arrancar con 150 gramos, de repente arrancarás con 155, por decir una cifra, ¿no? Esa es la Claro. diferencia. Que yo sí controlo el peso final. Claro, sí, sí, sí. Pero, o sea, o sea, en realidad, como mencioné en algún momento del webinar, más que el hecho de que el empacado como tal influya, ¿no? O sea, el hecho de que tengamos sin oxígeno nuestro producto y dentro de una bolsa, no va a afectar tanto la merma como sí el hecho de controlar la temperatura, ¿no? Por eso cuando tú me dices, yo en mi Rational cocino a 63 grados, creo que me dijiste, bueno, tú Correcto, lo que estás correcto. haciendo es trabajar con una temperatura controlada, ¿no? Entonces, muy aparte de que tu producto esté empacado o no, tú estás trabajando con una temperatura controlada que te permite generar una merma menor que si estuvieras trabajando en tu rational a 200 grados, ¿no? Entonces, Definitivamente. eso es finalmente lo que... Sí entiendo lo que dices, ¿no? Definitivamente que se tiene que contemplar un porcentaje de merma, porque siempre va a haber un porcentaje de merma eh, con una proteína, ¿no? Pero la temperatura controlada justamente te ayuda a reducir esa merma independientemente realmente de que esté empacado o no, ¿no? Correcto. Yo lo que te quiero decir es que las dos formas funcionan. Así Tu es, método es el correcto, funciona. así es. La observación que yo tengo es que si tú al final quieres dar un peso específico en el plato, por decirte 120 grados o gramos o 150 grados, tú Ujú. tienes que considerar cuánto merma tu producto en tu sistema y no pondrás 120 grados, sino de repente 125 para cuando merme llegue a 120, que es lo que vas a servir. Eso es básicamente, ¿no? Definitivamente, ¿no? Sí, de hecho que tiene que estar contemplado como tiene que ser considerada este porcentaje de merma que va a haber, ¿no? Definitivamente, sí. De acuerdo, pero igual es lo mismo, es exactamente lo mismo. Sí, o sea, en este caso la diferencia un poco que yo veo entre los dos ejemplos que estábamos viendo es que ahora tú tienes esta pierna de cerdo que ahora tienes que pasar a porcionar. ¿Qué haces con las piernas de cerdo? ¿Sándwiches? Sí, claro, ¿No? Entonces va a haber un jamón del porcionado. país. Perfecto. Va a haber un porcionado en algún momento del proceso, ¿no? Mientras que en el otro caso, tú ya porcionaste previamente, ya empacaste y ahora puedes abatir, ¿no? Y, bueno, ir a tu cámara con tu producto ya empacado, ¿no? Cuando sabes que es un producto delicado, como un pescado, por ejemplo, yo siempre recomiendo que sí esté empacado al vacío, porque de hecho que en una cámara de refrigeración, la resistencia que va a tener una pierna de cerdo frente a una porción de 150 gramos de corvina es completamente diferente, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Súper. Gracias por tu participación. No, gracias a ti. Bueno, en el chat no veo
Ninguna pregunta. Si alguien tuviera alguna pregunta por ahí, para entrar en conversación y poder conocernos todos un poco más, sería ideal. Hola Javier, ¿me escuchas? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho. Te escuchaba, ya no te escucho. ¿Me escuchas? ¿Se escuchaba? ¿Me podrías repetir, porfa? Ya te dejé de oír. Ya, mira, no, gracias por la charla, sí, interesante. Quería hacerte una consulta. Se supone que si todo el alimento va dentro de una bolsa de polietileno y entra a una cocción de agua en alta temperatura, ¿cuál es el mito ahí que normalmente a veces se dice que los plásticos en alta temperatura botan ciertos gases? Eso, ¿cómo es que ahí se maneja ese tema? O si es un mito, o no sé, ¿qué me podrías decir en relación a eso? Muy bien, Rocío, buena pregunta. Yo no diría tanto que es un mito, más bien diría que es una realidad, ¿no? Hay materiales que definitivamente son materiales no aptos para contacto con alimentos, que efectivamente al entrar en contacto con calor pueden liberar ciertos químicos, ciertas sustancias que pueden ser dañinas, ¿no? Es por esta razón que uno, al adquirir sus bolsas, de vacío, tiene que estar completamente seguro de que está comprando unas bolsas que están hechas de un material apto para contacto con alimentos, ¿no? El hecho de que un material esté certificado y sea apto para contacto por alimentos, justamente quiere decir eso, ¿no? Que está certificado por organizaciones que se encargan de eso, de comprobar que no va a haber ningún tipo de contaminación, en este caso de que son materiales que están hechos para resistir calor y que su composición no se va a alterar de ninguna manera, por lo tanto no va a desprender ningún tipo de sustancia. Te doy un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el Tecnopor, el Sí. Tecnopor que utilizamos para mantener alimentos, ¿no? A temperatura de servicio, ¿no? Para mantener alimentos calientes, es un material que al estar en contacto con calor comienza a desprender este tipo de sustancias, ¿no? Por lo tanto, es un material que ya no puede ser utilizado, ¿no? Por ley ya no debe ser utilizado, ya no puede ser utilizado porque puede liberar ciertas sustancias dañinas, ¿no? Pero, por ejemplo, estas bolsas son perfectamente aptas para contacto con alimentos, así como, por ejemplo, hay muchos otros materiales, ¿no? No lo sé, por darte ejemplos, el acero inoxidable es un material perfectamente apto para contacto con alimentos, el policarbonato es un material perfectamente apto para contacto por alimentos, ¿no? Básicamente esa es la respuesta. No es que sea un mito, es una realidad, simplemente hay que tener cuidado y saber que estas bolsas son aptas para con calor y con alimentos, ¿no? Con alimentos y con calor, perdón, al revés, ¿no? Sí, ya te entiendo, sí. Otra consulta, no sé si te puedo quitar un poquito de tu tiempo. En Perfecto. relación a lo que es bolsas, por ejemplo, como en el tipo de bolsas, normalmente, ¿cómo es tu experiencia en, digamos que si hay un parte de hueso, si es un costillar, si qué tipo de bolsa se usa, si es algo que es más, digamos, un lomo más blando, qué tipo de bolsa se usa? Lo que pasa es que yo trabajo en el tema de logística y veo el tema de hacer las compras y justamente entenderás que por este tema ahora todo va a ser envasado al vacío. Entonces, digamos, que ¿cómo podrías ahí hacer una recomendación de acuerdo a qué tipo de ¿cómo se llama? De la materia o, bueno, lo que se va a Ya. utilizar, ¿no? El tipo de cárnico. Rocío, cuéntame, ustedes estas costillas, me dijiste, ¿no? Sí, sí, por lo general, digamos, por decir, Esta, ¿no? es, es- ya, estas costillas ustedes las cocinan empacadas al vacío o simplemente las empacan. Digamos que en adelante se tendrá que hacer así, ¿no? O sea, para en un futuro cocinarlas,
Entonces se va a tener que empacar al vacío, conservar y en próximos días hacer la cocción, ¿no? Que tal vez se pueda hacer en ese tema de cocción en empacado, ¿no? Ya, mira, a ver, yo te comento a grandes rasgos. Hay básicamente una diferencia que en realidad no es muy abismal entre las bolsas para empacar al vacío y conservar tus alimentos y las bolsas al vacío para cocinar al vacío, ¿no? El grosor, por ejemplo, es un factor que diferencia un poco unas de las otras, ¿no? Se miden en micras, ¿no? Las micras son esta unidad de medida. Yo no te podría decir exactamente con los dedos cuánto es, pero una bolsa promedio para empacar al vacío, ¿no? Es de 90 micras, ¿no? Ese es el promedio que generalmente vas a encontrar. Cuando quieres adquirir bolsas para cocinar al vacío, se recomienda que sean un poquito más delgadas y son entre 75 y 85 micras. Pero con esto no quiero decir que no vas a poder conseguir el resultado con una y no con la otra, ¿no? O sea, son justamente medidas para que uno, de acuerdo a su necesidad, pueda elegir su mejor opción, ¿no? Pero lo que sí te puedo decir es que si tu miedo es que puedan haber roturas de la bolsa por huesos, exacto, puedes optar tal vez por bolsas de un micraje un poco más alto, ¿no? En mi experiencia, como me preguntaste, he trabajado con distintos grosores de bolsa y efectivamente cuando quieres una bolsa para conservar un alimento es un poco más gruesa, ¿no? Y si tienes alimentos como un pescado o como una carne que podría tener huesos que cortaran la bolsa, simplemente se opta por una bolsa un poco más gruesa, ¿no? Igual, ojo, hay que tener cuidado con los huesos, ¿no? Porque por más gruesa que sea la bolsa, si le pones algo que la va a cortar, definitivamente la va a terminar cortando igual, ¿no? Y supongo controlar el tema de la ¿De la qué, perdón? del, Se me del fue. aire, ¿no? Para De lo del empacado al vacío. sea muy, no sé, la absorción no sea tan fuerte que pueda reventar la bola. El control del del internet. Sí, mira, ¿Me creo que sí. escuchas? Sí te logré escuchar. Más o menos. de internet. Sí te logré escuchar. Mira, lo que pasa es que con lo que dices hay algo que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Hay productos con los que efectivamente uno puede decidir no retirar todo el oxígeno, ¿no? Por lo tanto, obtienes un empacado que aprieta menos el producto, ¿no? Pero la realidad es que los vacíos parciales no existen, ¿no? O sea, para tú generar un vacío real, tienes que sacar el 99% del oxígeno de dentro de la bolsa, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer un vacío al 70%, en realidad no vas a obtener todos los beneficios del empacado al vacío, ¿no? Y si hablamos de proteínas, sobre todo, uno busca siempre retirar lo máximo posible de oxígeno de la bolsa, ¿no? Entonces, yo no te recomiendo que con tus costillas o con tus proteínas hagas un vacío parcial. Te recomiendo que siempre lo hagas al 99% y que más bien si tengas cuidado con los huesos. Hay formas de, de evitarlo, ¿no? Nada, ese sería mi consejo, ¿no? Mi consejo definitivamente no es que hagas un vacío parcial porque un vacío parcial no existe, ¿no? Ok. Quería, digamos, tal vez que me quede más claro eso, porque, bueno, recién vamos a comenzar a ponerle más énfasis a este tema por el tema de la coyuntura, ¿no? Quería también hacerte una consulta. En lo que es este descongelamiento, siempre, o sea, normalmente he escuchado que el abatidor es que después de la cocción se baja la temperatura en el abatidor para congelarlo, para que en futuro poder usarlo.
¿no? ¿Mm? Hacer la conservación. Ahora, en el tema de los, si yo hago el empaque al vacío, lo guardo y luego lo quiero cocinar, ¿no? Hacer la cocción, ¿va directo al runner o tiene que pasar por un abatidor para digamos, subirle la temperatura? No sé, ahí. O sea, tú me dices que tienes tu materia prima fresca y la tienes empacada al vacío y la has congelado, la tienes congelada y ahora la quieres cocinar. Digamos, ahí cómo es el proceso, ¿va directo al runner o a un rational? Pod- O, podría o es ir, que primero tiene que descongelarse. podría ir directo al runner, en realidad, pero si estamos hablando de cantidades un poco más grandes, yo no lo recomendaría, ¿no? Porque vas a obtener un producto más estándar haciendo una descongelación tradicional y cocinando desde descongelado el producto, ¿no? Cuando comenzamos a trabajar con hielo, eh, pueden haber una serie de factores como el cambio en las temperaturas que afecten, ¿no? De alguna u otra manera. Sé que se hace, yo no lo recomiendo, y sí, ¿Sabes? Una básicamente es cuestión de tiempo, tal vez, ¿no? Lo hace. lo Pero hacen por una ahí, cuestión de tiempo, pero sé que se hace, o sea, lo hacen cuando son producciones más pequeñas, digamos que en un restaurante pequeño, pero si estás hablando de un proceso grande, mi recomendación es hacer un descongelamiento en bloque y luego proceder con la cocción, ¿no? ok, ok. Y dime una cosa, ¿el abatidor ahí también se puede utilizar en la inversa? O sea, bajar la temperatura, cuando subir la temperatura en este caso a calor, o solamente el abatidor es para de calor a frío. Mira, en realidad un abatidor como tal es un equipo que te permite abatir y ultracongelar. Ahora, ya con el desarrollo de estos equipos, ¿no? Hay algunas marcas que han sacado abatidores, ¿no? Algunos modelos que sí te permiten ir hasta temperaturas positivas, ¿no? En particular el Irinox Multifresh, ¿no? Ese es el modelo, te permite ir desde menos 40 grados cuando estamos hablando de ultracongelación hasta 80 grados positivos, ¿no? De esta manera puedes hacer cocciones a temperatura controlada, como veíamos Claro. hace un rato, con productos empacados al vacío o no, y también tiene incluso ciclos de descongelación, ¿no? Básicamente lo que hacen es no es tanto que utilicen temperaturas altas para descongelar, sino que efectivamente sube un poco la temperatura y utilizan niveles de ventilación muy elevados para comenzar con la descongelación controlada, ¿no? Entonces, Ah, sí, la respuesta es que sí, pero en algunos casos, ¿no? No todos los abatidores. O sea, te tendrían que hablar específicamente de un abatidor que tiene esta propiedad, ¿no? ya te entiendo. Listo, Ujú, Javier, muchas gracias, muchas gracias. Muy buena Mira, información. Javier, yo quería complementar un poquito esto que hemos mencionado de las bolsas, ujú, porque el asunto de las bolsas es, todos los plásticos son derivados del petróleo, ¿ok? ujú. Entonces, si tu plástico es derivado del petróleo y es hecho con solventes, si tú te vas al mercado central y consigues una bolsa gruesa y puedes cocinar al vacío, el problema es que no te garantiza de que no haya liberación de solventes de la bolsa. Ujú, Normalmente cuando tú tienes una bolsa para empacado al vacío, el proceso de fabricación de la bolsa es tal que no puede liberar solventes. claro. Y esa es la diferencia. Yo conozco, tengo amigos que por no gastar un poco más en la bolsa especial al vacío, van al mercado central y compran. Seguramente es más barato, pero el problema es que no están trabajando de acuerdo a la norma. Esto es como, por ejemplo, si es que tú consigues un acero inoxidable. Tú puedes hacer una mesa de trabajo en un acero inoxidable que no sea de acuerdo a la norma para alimentos, ¿no? Correcto. ¿Qué significa? Que es un acero inoxidable poroso. ¿Y qué significa que es poroso? Que en los pequeños agujeros microscópicos que hay en el acero se va a quedar la bacteria y se va a desarrollar. Entonces, así como tienes acero quirúrgico o grado quirúrgico, que es el que se usa para la fabricación de muebles para cocina,
Igualito, en las bolsas es igual. Hay bolsas que tú consigues muy baratas por rollos en el mercado central, pero no te garantizan a ti, mejor dicho, son bolsas hechas con el solvente que tiene que ser el plástico, que a la hora que tú cocinas en caliente se libera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado sería bueno que le expliques a Rocío cuál es el proceso del Dirinos, ¿no? Que el Dirinos en realidad es como te congela y te hace como un iglú. Entonces no es que adentro está completamente piedra, ¿no? Sino que está cubierto afuera con pequeñas partículas que no hace ese granizado de hielo que te afecta el producto. Entonces, para descongelar es mucho más rápido que si que tú lo congelas sin el proceso de abatido, ¿no? Básicamente, ese es el principio. Sí, súper, Fernando, gracias por tu aporte de nuevo. De hecho, como consejo, es bueno consultar con una empresa que les pueda dar sustento de que las bolsas que están adquiriendo son aptas para contacto con alimentos. Como dice Fernando, y yo también conozco el caso muy de cerca, tú puedes efectivamente conseguir bolsas a precios mucho más baratos, que no siguen ninguna normativa y no tienen certificaciones de materiales aptos para para el contacto con alimentos, ¿no? Creo que lo que mencionabas del abatidor es básicamente que sí, ¿no? Cuando nosotros ultracongelamos con un abatidor, ¿no? De manera rápida, en comparación a un congelamiento en un congelador tradicional, lo que se logra es que a nivel celular, digamos, a nivel molecular, el agua se congele formando microcristales, ¿no? Y esto, aparte de que nos ayuda a no romper las fibras de nuestro producto, como mencionaba Fernando, a la hora de descongelar también te ayuda a realizar una descongelación más rápida y más eficiente, ¿no? Es correcto, sí. Bueno, nada, creo que ya no hay más preguntas por el chat. Igual cualquier consulta que puedan tener, estamos, Patti y yo, nos pueden avisar en cualquier momento. Y nada, hasta un próximo webinar. Manténganse conectados a Ecatega, que se vienen esta semana webinars muy interesantes que nos ayudan a todos. Gracias. Que tengan buenas tardes. Gracias, chao. Chau, chau. Gracias, gracias Fernando también, gracias. Chao, chao.